Nutrición con Mikey Diet, episodio 133. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos, y en el que os voy a preparar un plan nutricional personalizado, ayudándoos en todo lo que pueda para que consigáis todos esos objetivos. Además, tenéis acceso a cursos, herramientas y una manera fácil de generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Bueno, ya estamos en noviembre, 4 de noviembre del 2019, acercándose esas navidades, y hoy nos va a tocar un desmontando muy interesante, al menos para mí lo es. Y es desmontando la dieta alcalina. Hoy nos toca desmontar esta dieta. ¿Existen realmente beneficios? ¿En qué consiste? ¿Realmente es cierto lo que cuentan? Hoy nos va a tocar el hablar de esto porque sí es verdad que es algo que tenía apuntado, que quería hablar desde hace tiempo y siempre había otras cosas que estaban por delante. Así que me he dicho, no, hoy nos toca hablar de la dieta alcalina. Y sí es verdad que hay gente por un lado que habla de sus grandísimos beneficios y por otro tenemos a científicos, médicos, nutricionistas advirtiendo de que no es oro todo lo que reluce. ¿Y quién tiene razón? Realmente, como voy a explicaros, el problema de esta dieta no es tanto la dieta en sí, sino lo que está comentando, el trasfondo, lo que provoca, lo que genera. Muchas veces no podemos pensar que porque algo parece que funciona vaya a ser bueno. O sea, que vaya a ser realista. Pero quedaros si os voy a explicar bien a qué me estoy refiriendo con esto. ¿Cómo se supone que funciona todo este tema de la dieta alcalina? Los vendedores de esta dieta de lo que hablan es del pH, ¿vale? Del pH corporal, del pH sanguíneo. Y lo que intentan explicar es que el pH de la sangre tiene aproximadamente 7,35 o 7,45, ¿vale? Esa es la puntuación de pH que tendría la sangre. Y no se mueve de ahí. Es decir, está en ese rango y no se va ni para arriba ni para abajo. Y cualquier variación que vaya por debajo de este 7,35 o por encima de ese 7,45 no es bueno. Hay que entender en base a esto, en base al pH, que todo lo que está por debajo de 7 lo vamos a considerar ácido, mientras que todo lo que está por encima de 7 lo vamos a considerar alcalino. De esta manera, sus defensores nos dicen que el consumo de alimentos altamente ácidos, como pueden ser carnes, lácteos, cereales refinados, alcohol, refrescos, azúcar, bajan este pH. Y esto es lo que nos provoca un daño en el organismo. Por eso en lo que se centran es que tengamos que tomar aquellos alimentos que son los que ellos consideran alcalinos o que se supone que funcionan como alcalinos, que son las frutas, las verduras, grasas de buena calidad, frutos secos en general que están ahí entre medias. Y al consumir tanta cantidad de esos alimentos ácidos, nos dicen que ese pH bajaría y que la única manera de impedirlo sería consumir estos alimentos alcalinos. Claro, aquí podríais pararos a pensar, pero vamos a ver. Si tomamos muchos alimentos alcalinos, no va a alcalinizarse la sangre y por esa razón será igual de malo ya que no se mantiene en el rango que debería. Pues a ver, no os preocupéis porque no son tontos y por supuesto tienen respuesta para esto, y es que es mucho más fácil acidificar la sangre que alcalinizarla. Pese a que no aporte ninguna evidencia a esa afirmación, siempre tienen esa respuesta ahí, la tienen en el cajón, si la necesitan, la sacan y fuera. Pero realmente el pH se puede variar de esta manera. Aquí es donde tenemos que irnos a fisiología básica e intentar respondernos a esta pregunta. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, ya que probablemente si me meto a explicarlo tipo
es que el riñón expulsa NH4A más HA... Nah, vamos a olvidarnos de todo esto, ¿vale? Porque si empiezo a decir eso vais a cerrar la mayoría del podcast, al menos yo si estuviese escuchando este podcast y empiezo a escuchar estas cosas, digo, mira, qué peñazo bastante he tenido yo con tener que estudiarlo una vez como para que encima me estés tú comiendo la cabeza y poniéndomela como un bombo. Entonces, vamos a dejar los términos más científicos y se los dejamos a los investigadores, que son los que le van a sacar más partido y son los que realmente van a encontrar lo que necesitamos. Y vamos a centrarnos en lo más básico, que es lo que nosotros necesitamos entender para realmente respondernos a si esta dieta funciona o no funciona. Primero, teníamos que entender que el pH se mueve en un rango de 0 a 14. El 7, digamos que es lo que consideramos neutro, todo lo que haya por encima lo llamamos alcalino y todo lo que haya por debajo lo llamamos ácido. Claro, por supuesto es cierto lo que dicen los vendedores de esta dieta. La sangre se encuentra ligeramente alcalina entre un 7,35 y un 7,45, es decir, es prácticamente neutro. Y también es cierto, si nosotros acidificamos o alcalinizamos esta sangre nos enfrentamos a un problema y de los gordos. Es decir, que es peligroso que realmente nuestra sangre no esté en ese punto. Pero aquí tenemos que pensar, ¿por qué el cuerpo se mueve en un rango tan corto? Y si es tan peligroso que se muevan esos números, ¿no debería tener algún mecanismo el cuerpo para controlar todo esto? Pues efectivamente, el cuerpo tiene sus formas para controlarlo. En primer lugar hay una cosa llamada tampones que tenemos en nuestro organismo que ayudan a controlar esos cambios. También la propia respiración ayuda. Y por supuesto, y lo más importante, son los riñones, ¿de acuerdo? Que cumplen, digamos, una de las funciones más importantes en este aspecto regulador. Es cierto que pese a que la sangre tenga ese nivel de pH, no quiere decir que todo el cuerpo tenga el mismo nivel de pH. Nuestro estómago, nuestra piel, nuestra orina tiene distintos niveles de pH, pero sus modificaciones no van a influir en el pH de la sangre, y esto es lo importante, lo que tenemos que conocer. Por ejemplo, el estómago tiene un pH que es muy ácido, que nos ayuda, es importante porque es necesario para las digestiones, y pese a que puede oscilar mucho más que el de la sangre, no oscila tampoco una barbaridad, siempre se intenta mantener ácido, ¿de acuerdo? Y que cambie este pH del estómago no quiere decir que vaya a cambiar el de la sangre. Y ojo, que también se han hecho estudios y se ha visto que lo que nosotros comemos no influye en que se acidifique o alcalinice fuera de rangos normales el estómago, ¿de acuerdo? Luego también es verdad lo que os he dicho, la piel tiene otro y la orina también tiene otro pH. El de la piel nos importa un poco menos en este caso, pero el de la orina sí que le vamos a poner un poquito más de énfasis por lo que vais a ver ahora. Sabemos que el pH de la orina varía un montón, ¿vale? Digamos que es el pH que realmente más varía de todo el cuerpo. Y precisamente quiero comentarlo porque los seguidores de esta dieta utilizan el pH de la orina para conocer si realmente están tomando demasiados alimentos ácidos, ya que al variar tanto sí que existen cambios grandes en ese pH. Pero tenemos que pensar, que el pH de la orina cambie, ¿quiere decir que estamos nosotros acidificando la sangre o el resto del cuerpo? Pues para nada. De hecho, si se acidifica es precisamente porque los riñones están actuando para mantener el cuerpo en un correcto estado de pH. Entonces realmente, viendo esta parte tan básica de la fisiología, nos damos cuenta de que las ideas de que el pH sanguíneo va a cambiar por la alimentación son absurdas, pero si es que de hecho no han sido capaces ni de cambiar el del estómago. Por supuesto es verdad que existen muchos estudios que corroboran lo que estoy diciendo, que el pH sanguíneo no va a cambiar por comer más alimentos supuestamente ácidos o supuestamente alcalinos. Claro, cuando tú dices esto, ¿vale? Cuando tú explicas esta fisiología básica, ¿cómo suelen responder estos vendedores? ¿Cómo se suele responder cuando se explica todo esto? Bueno, pues cuando respondes a esto, con argumentos científicos explicando la fisiología del cuerpo, tienes dos clases de vendedores de esta dieta. Tienes a aquellos que te van a decir que estás equivocado y que no tienes ni idea, se van a enfadar, se van a cruzar de brazos y dirán que dejan de respirar hasta que les des la razón. Y sí, he hecho una caricatura bastante graciosa de lo que realmente ocurriría, pero en ocasiones de verdad que he visto debates en los que prácticamente es que hacen eso, es decir, como, pues no tienes razón, mi punto, y ya está, y ahí se acabó la conversación. No tienes razón y punto, ya has ganado a todo. Pero luego sí es verdad que tenemos a pensadores, ¿vale? Los pensadores.
ya que detrás de cualquier cosa que se pueda vender hay gente que realmente piensa y sabe actuar cuando las cosas no van como creen. Algunos es porque son vendedores maravillosos y otros simplemente porque se lo creen tanto que intentan buscar la explicación más plausible a lo que están diciendo. ¿Y qué te van a decir estos pensadores? Te van a decir que es cierto que el pH sanguíneo no va a cambiar, pero precisamente que el riñón esté trabajando tanto y esté provocando acidez en la orina está diciendo que tomas muchos alimentos ácidos. Claro, al tomar tantos alimentos ácidos y hacer trabajar el doble a tu cuerpo para controlar ese pH, no puede ser bueno. Es un estresante que estás provocando. Por lo que si eliminas el estresante, es decir, si eliminas los alimentos ácidos, conseguirás que el cuerpo no tenga que trabajar tanto para mantener un correcto pH. Y aquí tiene sentido, ¿verdad? O al menos parece que tiene sentido. Es verdad que este argumento me gusta mucho más que el básico de este tipo de dieta, ojo, pero ese mismo argumento podría servir para desmontar gran parte de lo que se basa esta dieta. Pero entraríamos en algo más comedido. En el hecho de pensar que esa acidez provoca un estrés que hay que controlar y que puede no ser lo mejor. Bueno, vale. Pero ¿qué pasa? Que basándonos en eso, en primer lugar acudimos a la evidencia científica actual, y todo parece indicar que esa supuesta acidez no influye para nada en ninguna parte de nuestro organismo negativamente, como para determinar que realmente ese concepto pudiese ser cierto. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a pensar que puede que no se haya buscado bien lo que había que buscar y que los estudios están equivocados. Pensemos el mecanismo que hace que el pH se mantenga donde debería. Actúan sobre todo esos tampones que he comentado, pero los que más trabajan son pulmones y riñones. Y dentro de estos dos sería sobre todo los riñones, los pulmones muchísimo menos. Entonces, el primer gran problema lo encontraríamos a nivel de riñón, lo encontraríamos a nivel renal. Y quizás luego eso ya vaya a otras partes del cuerpo. Pero sería el propio riñón el que debería empezar a mostrar fallos porque no es capaz de mantener ese ritmo constante de trabajo. De tal manera que si en general la población mundial está consumiendo sobre todo una gran parte de alimentos ácidos, tendríamos que notar que algo en común son esos problemas renales como comienzo de la enfermedad. ¿Pero qué pasa? Que realmente no hay ningún punto en común en relación a este aspecto que nos permita determinar que ese es el problema. Por lo que realmente, con la evidencia actual, no se sostiene que la posible hipótesis de un estresor del organismo, sobre todo del riñón. Puede que en un futuro, para ciertas cosas, se observe que algo influye, pero realmente me extrañaría, ya que tenemos una evidencia bastante fuerte en este campo, pese a no ser absoluta como ninguna de las evidencias que tenemos. Pero realmente no parece que los tiros vayan por ahí. ¿Y por qué entonces, si esto no funciona así, si no tiene sentido, todo lo que os he dicho, por qué funciona tan bien para algunas personas? Y aquí es donde vamos a las frases de ya, pero es que a mi tía Clotilde le funcionó, mejoró un montón y encima mi tío abuelo Cletus consiguió sobrevivir mucho más tiempo a su cáncer gracias a esta dieta. Y Pepita, la del trabajo, ha perdido 10 kilos y se encuentra mucho mejor. Sin contar al cuñado del tío de mi sobrino Argus, que tenía muchísimos problemas y dolores y ahora desde que sigue una dieta alcalina está como una rosa. Seguro que habéis escuchado comentarios o historias como estas. Podríamos perfectamente empezar a desmontar muchas cosas, como el hecho de sobrevivió mucho más al cáncer gracias a esa dieta. ¿Cómo sabes que hubiese sobrevivido menos? O por ejemplo cuando dicen, no, es que le dieron 2 meses de vida. Ya, pero ¿sabéis la de veces que he escuchado le dieron 2 meses de vida y siguen vivos? De hecho, os voy a contar algo, tengo yo un conocido que lleva desde que nació, llevan diciéndole que no va a sobrevivir a la siguiente operación. Y oye, que ahí sigue con sus 25 años y dándolo todo, y en bastante mejor forma de lo que cabría esperar, con lo que ha tenido que sufrir y sigue sufriendo el pobrecillo. Pero para que veáis que realmente sí, a veces dicen lo de que no vas a sobrevivir, de que te queda poco tiempo de vida y tal, pero esto es porque es preferible ir a una situación un poquito más pesimista que decirte, no, a ver, puedes durar 5 o 10 años más y que luego de repente al mes siguiente pues ocurra lo peor. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no nos sirve que alguien lo haya probado y le haya funcionado. Los estudios científicos precisamente valen para eso, para comprobar que algo no se debe ni al azar ni a otros factores. Pero es que además en este caso tenemos algo añadido.
Resulta que esta dieta se basa en eliminar sobre todo alimentos altamente procesados, grasas de mala calidad, azúcares, alcohol, refrescos, carnes procesadas, disminuir los productos cárnicos y, ojo, aumentar alimentos vegetales, frutas, legumbres. ¿Todo esto nos suena de algo? Esto no es una dieta saludable típica. Es decir, que realmente estamos diciendo que es una dieta que lo que dice es que sigas unos hábitos saludables. Lo único que se inventan por detrás son unos efectos fisiológicos que no existen. Pero esto es igual que si yo hago la dieta de la pajarita, que de hecho la voy a patentar, ojo, porque yo estoy convencido que el mayor problema es que no llevamos pajarita en general. Y ojo, que puedo hacer una correlación estadística con esto. Estoy convencido que puedo hacer una correlación que diga que no llevar pajarita hace que tengas muchas más enfermedades. Entonces, si empezásemos a llevar pajarita y tomásemos una dieta rica en alimentos de origen vegetal, en verduras, en frutas, en legumbres, y disminuimos los ultraprocesados, las grasas de mala calidad, el alcohol, el azúcar, mejoraríamos un montón. Pero es que lo más importante de todo esto es llevar la pajarita. Bueno, aquí me podéis responder. Ya, bueno, pero es que eso no me vale, no tiene sentido lo de la pajarita, estás añadiendo cosas que no tienen nada que ver, sin embargo esta dieta lo enlaza con alimentos que tienen que ver con su hipótesis. Venga, vale, voy a cambiarlo entonces. Digamos que el mayor problema que tiene el organismo es el CO2. Y voy a llamarlo la dieta del CO2. Resulta que en general las personas expulsamos mucha cantidad de CO2, y esto es porque generamos demasiada cantidad de CO2. Eso hace que el cuerpo se llene de este elemento y eso es perjudicial para nuestra salud. Y resulta, ojo, resulta que alimentos como el alcohol, el azúcar, las grasas de mala calidad, los productos animales, etc., provocan una generación de CO2 muchísimo más altas que verduras, frutas, legumbres. Por esa razón, si quitamos esos alimentos que generan tanto CO2, vamos a estar mucho más sanos. ¿Tiene sentido? Y aquí seguramente me podéis responder, ya, pero es que te habrás inventado lo del CO2. Y si te digo que no me lo he inventado, realmente esos alimentos producen más CO2 y el CO2 lo expulsan los pulmones, por lo que podría tener un sentido fisiológico. Pero es que es una tontería como una catedral de grande que me he inventado ahora mismo, no tiene validez científica ninguna, pese a que fisiológicamente pudiese ser plausible. ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? Que el hecho de que porque una dieta sea saludable y se vean beneficios, no quiere decir que tenga sentido la hipótesis del beneficio que tiene detrás. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿realmente todo vale? Porque podéis empezar a pensar en esto, en el hecho de si todo vale, si es saludable, ¿qué más da la razón? Pero claro, yo me paro a pensar. En primer lugar, estamos consiguiendo de esta forma una desinformación gigantesca. Estamos diciendo cosas que no son para defender una dieta que por muy sana que sea, pudiera llegar a ser o lo que sea, no tiene sentido defender eso que no pasa, que no existe, que realmente no tiene razón. Eso es desinformación pura. Incluso con esto podríais pensar algunas y algunos que no importa mientras consigamos que la gente coma mejor. Pero claro, estamos metiendo miedo con alimentos que en algunas ocasiones no hay problema en consumir, porque algunos de esos alimentos supuestamente ácidos no hay problema en consumirlos, se está engañando y encima, y esto es muy importante, se genera un efecto talismán y vendehumos muy importante y peligroso. ¿Por qué? Porque al final muchas veces la dieta alcalina ha sido utilizada para que haya gente que deje tratamientos médicos creyendo que es sanadora o que se preocupen más por la acidez que por el alimento que van a tomar. Y esto a gran escala produciría productos altos en alcalinizantes, que ponga ahí en la portada súper maravillosamente alto en alcalinizantes. Provocaría también una industria millonaria que se aprovecharía con cosas que no servirían para nada, y todo por inventarnos algo que no ocurre de esa manera. Entonces, bajo mi opinión, no todo vale. Y sí, hay que comer mejor, pero no de esta manera, no metiendo miedo con alimentos que son malos, no engañando, no desinformando y no vendiendo cosas que a mi parecer son tonterías. Entonces, en resumen, la hipótesis del funcionamiento de la dieta alcalina no tiene ningún sentido. El pH de la sangre no puede cambiar por lo que comes. Tenemos mecanismos para evitarlo. Y por muy saludable que sea aumentar el consumo de alimentos vegetales, la forma de hacerlo nunca puede ser con engaños, mentiras, desinformación y encima utilizándolo para que unos pocos se beneficien del desconocimiento de otros. Y por supuesto que hay que comer mejor, pero las razones son otras completamente distintas. Y nunca,
pero nunca se debe dejar un tratamiento médico porque algún charlatán intente venderte una idea de este tipo como la panacea. Entonces, mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado con lo que os venden, porque no es oro todo lo que reluce. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Para acabar, os agradecería un montón si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto si estáis escuchándolo a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras, y nos escuchamos en el siguiente podcast mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!